Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí y le damos las gracias especialmente pues, a Cáritas Española y sobre todo pues, a Tatiana, ¿no?, la directora de Cáritas Ucrania. Pues como siempre, antes de iniciar nuestro encuentro nos ponemos, como no puede ser de otra manera, en la presencia de ese Dios amor que nos acompaña y que nos salva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz existe, quiere habitar en nosotros, tiene el suave poder de iluminar y ensanchar la inteligencia, resiste a la violencia y la vence. La paz tiene el aliento de lo eterno. Mientras al mal se le grita basta, a la paz se le susurra para siempre. En este horizonte nos ha introducido el resucitado. Con este presentimiento viven los que trabajan por la paz, que en el drama de lo que el Papa Francisco ha definido como Tercera Guerra Mundial a pedazos, siguen resistiendo a la contaminación de las tinieblas como centinelas de la noche. Del apóstol Santiago. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz el pecado, y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Decimos todos, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión, donde haya error ponga yo verdad, donde haya duda ponga yo fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, Madre y Reina de la Paz, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Salva. Bienvenido y bienvenida a este acto, que entiendo que en algunos casos ha cogido un poquito por sorpresa, pero creíamos que era una oportunidad que no podíamos perder. La visita de Tatiana a la diócesis de Sevilla pues nos parecía un acto que no podía quedarse solo en el ámbito de lo interno, en la visita a Cáritas, sino que queríamos que se abriera un poquito a todos los agentes y voluntarios y voluntarias de Cáritas, pero también a las personas que forman parte en general de la Iglesia de Sevilla. Agradecer de verdad que estáis presentes, pues sé lo difícil que es
movilizar a la gente un martes por la tarde, pero en cualquier caso creo que merece la pena. Mirad, no sé si voy a pronunciar bien, tú me vas a disculpar, ¿vale? Tetiana Staunici, la he clavado, ¿verdad, Vasili? La he clavado. Es una líder ejecutiva con más de 30 años de experiencia en el fortalecimiento de la sociedad civil en Europa del Este, con un enfoque particular en organizaciones basadas en la fe desde el 2001. Actualmente es la presidenta de Cáritas Ucrania, una de las mayores redes humanitarias del país, liderando su labor durante el periodo más desafiante, como todos sabéis, de la historia contemporánea de Ucrania. Nació en Estados Unidos, en el seno de una familia de inmigrantes ucranianos de primera generación. Mantuvo desde la infancia un fuerte vínculo cultural y lingüístico con Ucrania. Es licenciada en Economía por la Universidad de Chicago. En 1992 se trasladó a Kiev como parte de una iniciativa vinculada a la Harvard Kennedy School para monitorear los primeros pasos de las reformas económicas tras la independencia de Ucrania. Recordad que estamos hablando de aquello en 1991 aproximadamente, que se produce la independencia de Ucrania de la Unión Soviética. Entre 2001 y 2016 desempeñó un papel clave en el fortalecimiento institucional de la Iglesia greco-católica ucraniana, que tenemos aquí al representante de la Iglesia greco-católica en Sevilla, Vasili. Como directora de desarrollo de la Curia Patriarcal en Leópolis, diseñó e implementó un sistema integral de gestión de subvenciones que apoyó a más de 80 colaboradores en más de 15 departamentos, y fue miembro del equipo de planificación estratégica, contribuyendo a la visión y al desarrollo organizacional a largo plazo. En el 2016 fue nombrada directora de la colecta para la Iglesia en Europa Central y Oriental de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, donde gestionó una cartera anual de subvenciones por encima de los 8 millones de dólares en 28 países. Hoy, como sabéis, la cosa de la cooperación exterior por parte de Estados Unidos no creo yo que facilitase esto. Su labor se centró en la gobernanza, la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades. En el 2021, que cogisteis el año, en el 2021 regresa a Ucrania para asumir la presidencia de Cáritas Ucrania. Y bajo su liderazgo, la organización reforzó su planificación de contingencia antes de la invasión de los primeros días de febrero del 2022. Acordaros que en febrero de 2022 se produce la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todo el trabajo previo de planificación, bueno, eso lo explica mejor Tatiana que yo, permitió la respuesta adecuada por parte de Cáritas Ucrania a la realidad que se vino encima cuando se produce esta invasión en el 2022. Posteriormente dirigió una rápida ampliación en esta línea de las operaciones humanitarias, movilizando a más de 2.000 empleados y 10.000 voluntarios en un periodo de 3 años. Difícilmente una organización, cualquier organización, pueda responder de esta manera si no tuviera la preparación que venía desarrollándose desde hacía años. La red se expandió de 20 a 50 organizaciones locales y ha brindado asistencia a más de 2,5 millones de personas, combinando estándares humanitarios profesionales con una respuesta profundamente arraigada en las comunidades locales. Tetiana, además, posee las titulaciones, el currículum que tiene aquí, yo no voy a leer todo porque si no, no terminamos hoy, tiene una maestría en teología por Austria y un MBA por la Universidad Católica Ucraniana. Su liderazgo, yo creo que lo importante, que es lo que nos importa sobre todo, es su liderazgo integra visión estratégica, experiencia en gestión, formación teológica y una trayectoria internacional intachable entre Estados Unidos y Europa del Este. Y además es vicepresidenta de Cáritas Europa. A la vista de todo este currículum ya, bueno, lo otro no lo digo porque no me van a entender. Entonces, a partir de aquí, pues yo creo que lo importante es oírla. Mirad, ella habla en inglés, entonces vamos a tener una maravillosa traductora de inglés que la pobre va a terminar viendo, hoy va a soñar en inglés, que está con nosotros presente también, que es Carmen. Carmen Gómez Barreda Colmayo, que además de ser intérprete con una agilidad brutal, además es la técnico referente del área de fortalecimiento institucional Ucrania en Cáritas Española. ¿Vale? Es licenciada en Económica, máster en Cooperación al Desarrollo y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos.
Ha realizado cursos de investigación en torno a la democracia, el estudio de conflictos de Europa del Este. Lleva 25 años, que se dice pronto, trabajando en el campo de la cooperación al desarrollo en entidades de Iglesia. Desde 2016 hasta el 2025 fue la referente de Europa en Cáritas Española, realizando múltiples viajes de seguimiento a diversos países de Europa del Este, Cáucaso, Balcanes. Cuenta en su haber con más de 8 visitas a las Cáritas en Ucrania, tanto antes como después de la invasión. Nos está contando algunas situaciones vividas después de la invasión. Actualmente ocupa el puesto de referente de fortalecimiento institucional, como he dicho, en Cáritas en Ucrania, para Cáritas en Ucrania. Acompaña a las organizaciones para que sean actores sociales clave, eficientes y sostenibles al servicio siempre de los más vulnerables. Conocedora del ámbito de desarrollo, acción humanitaria, acción social y desarrollo institucional, Carmen se reconoce como una privilegiada que ha vivido una de las etapas más interesantes y bonitas en su papel de referente de Europa. Ha visto lugares, personas y construido amistades que le han cambiado la vida para siempre, como dice ella. Bueno, pues Carmen también hablará después de Tatiana y durante Tatiana, porque si no, bueno, yo sé que aquí todos el nivel de inglés está por encima del nivel, vamos. Pero en cualquier caso, por si alguna palabra no la cogéis, pues ha venido Carmen a echar una mano, ¿vale? Tatiana ya coge el sentido del humor nuestro, ¿eh? No preocuparos. Gracias, Tatiana. Okay. Gracias. For me, it's an honor to be here with you today. A ver, sí, es un honor estar aquí con vosotros. And thank you for coming today to meet with me and for us to be together. Gracias por venir, conocerme y por estar juntos. It's not the first time that people from Spain have been together with people from Ukraine. No es la primera vez que la gente en España se junta con gente de Ucrania. Whether it's helping in Ukraine or helping the Ukrainians who have come to Spain, I wanted to start by thanking you for being with us. Tanto si ha sido a través de los fondos enviados a Ucrania como si se ha sido ayudando a ucranianos que han llegado a España, quería empezar con un gracias a todos. And the story of our partnership starts a long time ago in 2010. Nosotros, Cáritas Ucrania y Cáritas Española, trabajamos juntos desde el 2010. And I'll be sharing a little bit more about that as we go through the presentation. Y ahora voy a ir explicando un poco más. Okay, so I came today to witness to what's happening in Ukraine and to share with you what we're living in Ukraine and how we're responding. Lo que he venido a hacer es enseñaros lo que está pasando en Ucrania, lo que estamos viviendo y cómo estamos respondiendo. So we titled our presentation Life Under Fire, Hope in Action, because we're constantly living in the two realities. Por eso he llamado a la presentación Vida ante el fuego y Esperanza en acción, porque vivimos las dos realidades, la guerra y la acción de Cáritas. So I usually start with explaining what the needs are planned for the next year of humanitarian response. You know, we're coming into finishing the 4th year of the full-scale Russian invasion in Ukraine. Para empezar voy a explicar la situación en el momento en el que estamos a punto de empezar el 4º año de la invasión a gran escala a manos de Rusia. And the United Nations, at the end of every year, they do a plan of what they estimate are the needs for humanitarian aid in a given country and the plan of response. So just to be clear, in Ukraine, the UN estimated still last year that in this year there would be close to 11 million people in need of humanitarian aid. That's more or less 1 in 3 people. Las Naciones Unidas hacen al final de cada año una estimación de cuáles van a ser las necesidades humanitarias en el año siguiente. Entonces, en el año 25 estimaron para este presente 2026 que casi 11 millones de personas de Ucrania, es decir, 1 de cada 3 personas, iba a estar en necesidad de ayuda humanitaria. But those of you who've been following the news know that there's been an intensification of attacks on Ukrainian cities and energy infrastructure, and
those needs are not counted here. Those are extra needs. So today in Ukraine, we have a big humanitarian crisis caused by the war, and we have a crisis inside the crisis because of the attacks on infrastructure and energy. Pero como muchos habréis oído en las noticias, hay una intensidad de ataques a la infraestructura energética, así que ya no es solo la ayuda humanitaria que se necesita, sino que dentro de esta crisis se ha provocado una nueva crisis debido a la intensificación de los ataques a infraestructuras civiles. So what's been happening in the last several months, there's been ongoing attacks on critical infrastructure, which affects the access to electricity, heat, water, and imagine also in high-rise buildings when there's no electricity, 15th floor, 20th floor, and there's no elevator. For people who have mobility issues, it's particularly affecting them. And they've been hitting cities like Chernihiv, Kyiv, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, and others. Una de las cosas que ha estado pasando en los últimos meses es que hay ataques continuos a la infraestructura crítica, electricidad, calefacción, agua, y en edificios donde viven las personas ucranianas, en las poblaciones de 15, 16 pisos y con personas con movilidad reducida, pues no tener electricidad, no tener ascensor es un problema añadido. And they picked a time when the temperatures were record lows. We've had temperatures from -15 to -25 in different parts of Ukraine that overstress the need for heating. Y a esto se añade el invierno tan duro que está habiendo, con temperaturas de entre 15 y 25 grados bajo cero, que hace todavía profundiza más sobre los efectos graves de estos ataques. Yeah, so thousands of families left without, again, electricity, heating, or water. They can't move quickly on the front line, and so they've been terrorizing the civilian population inside the country. Así que con estas cosas que hemos visto, miles de familias se han quedado sin electricidad, calefacción o agua, con la consecuencia de no poder moverse o evacuarse rápidamente, y el resultado es, la intención es crear el terror entre la población. ¿Cómo se dice? ¿Terrorificar? Aterrorizar a la población, eso es. So this is just to give you an example of what we live through at night. Usually the major large-scale attacks happen at night, in the middle of the night. This happened from the 2nd to the 3rd of February. So at the beginning of this month, it was the largest attack since the beginning of the year, 450 drones. And you can see all the lines of where the drones and then the different missiles and ballistic missiles were flying. So 450 drones and 70 missiles, and in many places the temperature was -25 degrees Celsius. Este es un ejemplo de un mapa de lo que les suele ocurrir todas las noches. Los ataques suelen ser por la noche. Este es un ejemplo de lo que pasó de la noche del 2 al 3 de febrero de 2026, y entonces en estas líneas se reflejan los ataques por drones, por misiles balísticos, por otro tipo de armamento, según qué lugares. Yeah, and this has been, you can see the difference. The top line explains that in 2022 there was a total of 500 drones that the Russians used on Ukraine. In 2025 it was 54,000. Una de las cosas que hay que destacar es que el uso de drones se ha intensificado exponencialmente. En el año 2022 se usaron 447 drones para atacar a la población, y en el 2025 casi 55.000. So what is it like for us? We are often waking up in the middle of the night. Usually it's every couple of nights, or sometimes every night in the thing, and it sounds like this. Увага! Повітряна тривога.
Okay, so that's, we wake up to that sound. Yeah. Lo que normalmente pasa es que ese sonido alerta a la población de que está habiendo un ataque, todo el mundo se levanta. And then you pick up your phone and you try and find out what's happening. Y miran en su móvil qué es lo que está pasando. Is it one drone? Is it 10 drones? Is it 50 drones? Is it a missile? And you have to figure out what to do then. Do you move away from windows? Do you go to a shelter? Y dependiendo de lo que esté pasando, pues si es solo un ataque de un dron, si son 100, si es un misil balístico o no, bueno, pues ellos toman su propia decisión. Si bajan al búnker, si se quedan en casa pero lejos de las ventanas. Yeah, so and you can see these are the cities they're attacking are over a million people cities, so this is what everyone is experiencing. Esto es, o sea, que están atacando a población, a más de 1 millón de personas en distintas ciudades a la vez. Yeah. So here's last week, this was not far from me, an attack that happened at a power station not far from where I live. Yeah. Esto es un ejemplo de una vivienda muy cercana a la suya, lo que pasó hace un par de semanas, un ataque a una central eléctrica, pues ya está, desde la ventana a 10 kilómetros. So they were hitting a place that helps to provide electricity to the people of Kyiv. Bueno, esos ataques para que la gente de Kiev no tenga electricidad, no tenga luz y no tenga... So the biggest challenge right now in Kyiv is the heating and access to electricity. And you can see on this, we created a chart by the dates. So where you see the red is where there have been massive attacks on the energy infrastructure, and then the number of apartment buildings in the thousands that are without electricity. Yeah, so when they hit, for example, on the 9th, I remember that day very well because everybody lost their power. There was no heat, there was no electricity. It was very cold. Temperatures were dropping in the apartments, and it was 6,000 high-rise apartment buildings without heating. Este gráfico lo que muestra es una de las preocupaciones principales es el tema de la calefacción en los hogares. Este gráfico muestra en los días señalados en rojo los días que ha habido ataques masivos en miles de edificios, o sea, lo que se mide un 6 son 6.000 edificios atacados. Y and you can see that they attack, they destroy, and then the energy electricians come in to try and fix it. They fix it, they restore, and then they attack again, and it's been happening that way since the beginning of January. Y lo que está pasando es el día 9, por ejemplo, de enero hay un ataque, el día 10 hay ya solo 3.000 edificios dañados porque consiguen reponer el sistema eléctrico del resto de edificios y van restaurando todo lo que pueden, lo más deprisa posible, hasta que prácticamente todos los han conseguido volver a tener electricidad y calefacción, pero el día 20 les vuelven a atacar 5.600 edificios que vuelven a quedarse sin energía. Y lo siguiente, pues el número de edificios que han conseguido restaurar ya solo quedarían 3.300. Así van restaurando, les vuelven a atacar, tienen que volver a restaurar. So again, this is the coldest winter in Ukraine since February 22. Es el invierno más frío desde que empezó la invasión a gran escala en febrero del 2022. The Russian Federation is using the extreme freezing temperatures to put pressure on civilians. La Federación Rusa está usando las temperaturas, el invierno, como un arma de guerra para presionar a la población civil. Yeah, and it's almost nightly attacks happening, not always the same city, but always nightly attacks throughout Ukraine and in densely populated areas. Casi todas las noches, o sea, hay ataques a las infraestructuras de energía en ciudades altamente pobladas. And it's usually the high-rise buildings that are the most vulnerable because they're dependent on electricity, they don't use gas.
Y claro, los edificios altos son los más vulnerables porque dependen de la energía para poder acceder a todo lo demás. So this is what it looks like at night. So this was in Odessa on the 15th. These are the emergency services putting out the fire. And then during the day, that's in Kyiv. You can see that the emergency services set up special heating tents where people can come and get warm, get something hot to eat, where they can charge up their batteries and their devices. Esto es un ejemplo, por ejemplo, el 15 de febrero de los servicios de emergencia apagando un fuego en Odessa, y la siguiente fotografía muestra en Kiev unas tiendas que ha puesto el gobierno en colaboración con entidades sociales, en los que la gente puede recargar sus generadores, sus baterías, sus móviles y los ordenadores, accede, está en un sitio caliente con calefacción y se le da una comida caliente también. So again, this is like a crisis within the bigger humanitarian O crisis. sea que esta es la crisis energética dentro de la gran crisis humanitaria. Yeah, and then so what are we doing to respond? Caritas, together also with you, because Caritas Spain support our emergency appeal. So we're providing hot meals for people, about 600 a day. ¿Qué es lo que está haciendo Caritas en esta situación? Y cuando habla de Caritas Ucrania y Caritas Española, de todos nosotros. Por ejemplo, están repartiendo comidas calientes. We're also providing sleeping bags and warm things for people to have in their homes. También están repartiendo sacos de dormir para el frío y otros elementos para calentar la casa. And some psychosocial support. Y también se da apoyo psicosocial a cada una de las personas. Okay, so we've talked about the second and the third point about intensified attacks on civilian infrastructure in major cities. We've talked about the winter attacks on energy. I want to just mention the first point. It's what has changed since the first 2 years of the war is that the Russians are also using these special person-operated drones near the frontline areas, where in the beginning, in the first 2 years, red zone, the dangerous area was considered 0 to 10 kilometers, because they use these drones and they actually hunt civilians with them. And the drones are able to reach further than 10 kilometers. It's up to 25. That's very dangerous now, and that makes it very difficult to evacuate people and to get supplies to those who are staying. Sorry. Bueno, ya hemos hablado del punto 2 y 3 sobre los ataques a las infraestructuras civiles y el invierno que se está haciendo, pero sí que quiere llamar la atención en el primer punto donde ha habido un cambio. Al principio de la invasión a gran escala, la línea de frente, lo que se llamaba la zona roja, tenía una amplitud de 10 kilómetros, pero ahora esto se ha ampliado a 25 kilómetros de la línea de frente hacia Ucrania. ¿Por qué? Por el uso de los drones que atacan directamente a las personas. Ella ha utilizado la expresión cazar civiles, porque los drones llegan un poco más lejos y entonces esto hace que sea muy difícil evacuar a las personas o acercar ayuda humanitaria a las personas que están en esas. So these are just some examples of the attacks that happened in the last nights. So you have Kramatorsk, Odessa, Sumy, and Chernihiv. That was yesterday. And I wanted to show you this because to protect from the drones and to have access to people, to be able to get supplies to people closer to the front lines and to be able to evacuate the people who need to be evacuated, Ukrainians have started putting up nets to try and prevent the drones to be able to fall directly on people. Esto es una foto que muestra cómo la población se está intentando defender y hacer un poco más fácil las evacuaciones y el reparto de ayuda humanitaria en la línea de frente, y lo que muestra son redes que han colocado las personas para que los drones no puedan llegar a atacarles, no puedan.
So this is, acceder a ellos. yeah, this is one of the areas that we worked in the summer in the Donetsk region. Y esta es una de las zonas en las que Caritas Ucrania trabaja. Bueno, esto es una foto tomada en el verano del 2025. So here you can see destruction of apartment buildings. There have been 2.5 million homes destroyed since the start of the war. That's 4 million people who need housing solutions. Cuando hablamos de los ataques y se destrozan los hogares, esta es una fotografía que muestra lo que pasa. Actualmente hay 2,5 millones de hogares destruidos, lo que significa que hay 4 millones de personas que necesitan una solución de vivienda a largo plazo. Okay. So now we come to what we've been doing as Caritas, also together with you. So in Caritas, we were able to scale up our operations very quickly using both Caritas and local parishes and volunteers. Esto es vamos a hablar de cómo ha trabajado Caritas en estos años, que en Caritas fuimos capaces de aumentar nuestra actividad tanto en los centros de Caritas como en las parroquias. So together we've helped over 4 million beneficiaries since the start of the war. Y juntos hemos atendido a más de 4 millones de personas desde el inicio del conflicto a gran escala. But behind every single number, there's a human face, a person with their individual story, and we've been able to, the approach of Caritas has always been to approach the individual person and try and help them where they need it. Pero detrás de los números, lo que quiere destacar es que detrás de cada número hay una persona con una historia y Caritas quiere atenderles desde esa historia, escucharles. Okay, so then I promised I'd tell you a little bit about our cooperation with between Caritas Ukraine and Caritas Spain. So I'd like to give you just a very short history of the development of Caritas. So Caritas was started forming in 1991 as different parish Caritas in Ivano-Frankivsk, in Kyiv, in Lviv. Bueno, esto es tal y como prometió al principio, va a contarnos de una forma muy breve parte de la historia de Caritas Ucrania. Caritas Ucrania empieza en 1991 a través de la acción social de algunas parroquias, que fue como empezaron a trabajar. Yeah, and for 23 years we did social aid. So we worked with children, youth, families, with the elderly, people with disabilities, and we worked on migration and prevention of human trafficking. Durante 23 años han estado trabajando como una Caritas de acción social con programas como familias y jóvenes, mayores, personas con necesidades especiales y programas de inmigración y prevención de la trata de personas. So with Caritas Spain, we've been cooperating in 3 of those areas, children, youth and families, person with disabilities, and the migration work. Como Caritas Española habíamos estado colaborando con ellos en 3 de estos 4 pilares, familias, personas con necesidades especiales y migraciones y lucha contra la trata de personas. Yeah. And then in 2014, when the war started in eastern Ukraine, we decided to respond as a humanitarian organization in the east, and we expanded the work that we did to include all these humanitarian things, like answering basic needs, repairing homes and helping people to get access to drinking water, working on stabilization efforts, so like crisis centers where people can come and have case management, mental health aid, legal aid, help them to emerge out of their crisis, child-friendly spaces, and work in education, helping educational communities close to the front lines to stabilize, also restoring people to have jobs so they can have an earning, and then also working with communities, helping to empower them, to help them solve their problems. And we did a lot of this in the frontline areas in eastern Ukraine in that first phase, the first 8 years of the war. En realidad, bueno, esta guerra empezó en 2014, como nos estaba contando. Antes era una entidad de acción social, pero en 2014, cuando se produce la invasión del Donbass,
toman la decisión de ejecutar una respuesta en términos humanitarios, en el este del país. Y aprendieron a hacer todas estas cosas que se refieren a ayuda humanitaria, atención de necesidades básicas, reparación y acceso a servicios básicos como el agua, estabilización psicosocial de las personas en centros donde se atiende su salud mental y ayuda legal. Tuvieron mucha preocupación por el tema de la educación y cómo los menores con estos traumas podían acudir a las escuelas y tener un aprendizaje productivo, también a reparar los medios de vida e impulsar el desarrollo de las comunidades para que fueran ellas las que asumiesen una respuesta a la población. So I wanted to share that because for me it's so clear that every step that we take to meet a challenge that day helps us to see the future and the next step more clearly. And I think that as a Caritas network, we've been doing that in Ukraine, especially because you have also been part of the emergency response that we've been doing in Ukraine since 2014. Bueno, para Tetiana, cada paso dado y haciendo frente a un reto, a una necesidad, le ha ayudado a ver el siguiente paso que tenía que enfrentarse, ¿no? Y eso es lo que para ella es rico, ¿no? De todo lo que ha vivido, el trabajo en red y los partenariados tan sólidos de la red de Cáritas, de la que vosotros sois parte, desde luego. And so all the work that we did prepared us for February 2022. Otro trabajo que al trabajar en el Donbass, otro trabajo que hicieron desde 2014 es prepararse para lo que después pasó en febrero de 2022. So you remember it was 100 missiles on that day, and the Russians started coming in all these areas that are marked pink. Yeah. Como muchos recordaréis, hubo un ataque de 100 misiles por todo el país y se ocuparon las áreas o los territorios que veis sombreados en rosa. Yeah, so Kyiv, Kharkiv, large cities emptied out as people fled to other parts of Ukraine or to the border. Esto provocó los nombres, the names of the Kyiv, Kharkiv, yeah. Bueno, de Kiev, de Kharkiv, de Gerson, bueno, muchísima gente empezó a movilizarse, provocó la movilización de las personas que huían de los ataques. So you can imagine, it was 14 million people got up and moved in that year. En ese año, 14 millones de personas se tuvo que levantar de su hogar y huir. Yeah, and inside of Ukraine, it was close to 18 million people in need. And together that was over 21 million people, which was about half of the population. En el año 2022 se generó una necesidad, casi 18 millones de personas necesitaban atención de Cáritas y en total 21,3 millones de personas estaban afectados de una forma u otra por la invasión a gran escala. And as Caritas, we were one of the only organizations that had done humanitarian response in the East, and we had a pre-existing network of organizations throughout the country that could really scale up and help people. Cáritas era la única organización en ese momento que tenía capacidad de atender de manera humanitaria en el este del país a la población y además contaba con una red de Cáritas en todo el país que podía escalar sus actividades y atender a las personas que se estaban moviendo. So here are just some pictures from 2022, the evacuations. Estas son fotografías de las evacuaciones de 2022. Distribution in Dnipro. Las distribuciones de ayuda humanitaria. And then, if you remember, by the end of 2022, the Russians were actually pushed out of many of the areas that they had occupied.
Y si recordáis, ya a finales del 2022 los rusos fueron expulsados de las áreas que ahora están sombreadas en azul. So those are those blue areas that the Russians left, and but it created new needs in the liberated areas. So there was a need, there was a lot of damage to housing, and there was a need to help people repair their homes so that they could move back in, and there was a lot of need for psychosocial support. Y esta liberación de nuevos territorios destapó nuevas necesidades, porque había, por un lado, muchísimo daño hecho y hubo que hacer frente a las reparaciones de las viviendas para que la gente pudiera volver a su hogar, y por otro lado, una necesidad de apoyo psicosocial enorme. So what did we do in 22-23 together? We did emergency response, so answering basic needs: shelter, food, water, hygiene, warm clothes, healthcare. Bueno, así que básicamente en el 22 y 23 se hizo, por un lado, una respuesta de emergencia con la provisión atendiendo a las necesidades básicas: alojamiento, comida, agua, kits de higiene, ropa, ayuda para los servicios de salud, ayuda psicológica, espacios para que los niños tuvieran un momento de recreo y de liberar la mente. And at the same time, we started these stabilization work. So we were repairing homes, helping to restore water access in areas where it was damaged, and then other setting up more deeper assistance, like crisis centers, doing case management, and also, very important, we had this big explosion of our volunteer program that I'll tell you about in a minute. Y al mismo tiempo que se estaba dando una respuesta de emergencia, se estaba dando una respuesta de estabilización o de ayudar a la gente a recuperar su vida con reparaciones, acceso a agua. Se crearon unos centros se llaman centros de atención a las personas en crisis, en los que se profundizaba más en los casos que necesitaban un apoyo más profundo. Y además en este tiempo una explosión. Ahora va a dar más detalles del programa de voluntariado. Yeah, so this gives you a picture of some of the housing repairs that we were doing. You can see the roofs and the windows damaged, and sometimes we give people cash to do the repairs on their own. And for people who are elderly or more vulnerable, we have special engineers that come and help them to do the repairs. Estas son fotografías de cómo ayudan a reparar algunas viviendas que han sido atacadas. Por ejemplo, lo veis ahí, el tejado y las ventanas. A la gente que puede se le da dinero para que compre los elementos y se repare la vivienda, pero como Cáritas trabaja para los más vulnerables, que suelen ser personas que no pueden hacerlo por ellos mismas, pues tiene ingenieros que les acompañan y ayudan a reparar las viviendas. Here is some psychosocial support. You might remember in 2022 when the Russians occupied Bucha and Irpin, that there were really gross violations of, there were war crimes and other abuses that happened. And so we have some experience because we work with reintegration of human trafficking victims. So we have psychologists who can handle sexual abuse. And this is an example of psychosocial support for a young girl who was repeatedly abused by the Russian forces in the Bucha region. Bueno, en la región de Kiev, no sé, recordaréis todos las imágenes de cuando se liberaron Bucha e Irpin, que eran dantescas, la gente atada, torturada. Las personas que sobrevivieron pues necesitaron mucha atención, una atención especial, gracias a la experiencia previa que tenían en Kiev de atención a las personas víctimas de trata. Bueno, pues tenían psicólogos preparados para atender a estas personas que habían sufrido torturas, crímenes de guerra, abusos sexuales de manera continua. And then here's what I wanted to really focus on, which was volunteers who are the heart of Caritas, and you know that because you are also the heart of Caritas. Yeah.
Bueno, esto son unas fotografías de los voluntarios que son el corazón de Cáritas, como lo es en Sevilla. So Caritas has always had volunteers, but we had a big explosion at the beginning of 2022. Lots of people wanted to do something to help. Yeah, so our local Caritases were filled with people wanting to help. Bueno, Cáritas siempre había tenido voluntarios, pero realmente cuando se empezó la invasión a gran escala, muchísima gente acudió a Cáritas porque tenía la necesidad, querían hacer algo. But we also learned in the previous phase of the war how important it is for people when they come to a new community to start to reintegrate inside the community. Ya en 2014 aprendieron de la experiencia, de la importancia que tiene para la gente que se tiene que desplazar, ser reintegrada en la nueva comunidad de acogida. So we put in the last question on our registration form when people come to receive assistance, we ask them, would you be interested in volunteering? De manera que ya tenían preparados los formularios de registro a las personas y la última pregunta que se les hacía es, ¿estarías dispuesto a venir de voluntario a Cáritas? And as a result, 40% of our volunteers were displaced people who had received help from us and then came back to help other people. Como resultado de eso, en el 2022, el 40% de los voluntarios que tenía Cáritas eran personas que ya habían ayudado, desplazados internos, y que volvieron a Cáritas para ayudar también. And it's more than just integrating into a community. Es más que integrar en la comunidad. I had many stories of people, when I would visit the local centers, they would tell me, oh, thank you, because I came, I received assistance from you. Then I came back and I started to volunteer. And every time I help another person, it's like a piece of my broken heart gets stitched back together. It was healing something inside of them, and it was restoring their dignity. Bueno, ella dice que es más que integrar, porque ha oído muchas historias a lo largo de estos años cuando viaja y conoce a las personas, y que están muy agradecidas, no solo por la ayuda que recibieron, sino porque la posibilidad de acudir como voluntarios les ha ayudado a sanar, a reparar un poco su corazón e incluso a restaurar su dignidad. So one of the things that I also like to talk about is the things that we had in place in before 2022, or that we put in 2022 to help us to do the big scale. So we increased the number of staff by 5 times in Caritas. We increased the number of Caritas that were participating, and we also in the first year of our response, 500 parishes were acting as parish hubs to assist in the humanitarian response, because you remember there was 14 million people who stood up and moved somewhere, either inside Ukraine or went to the border. Ella quiere pararse un momento para explicar qué es lo que había en Cáritas que permitió que en el 2022 pudiesen multiplicar por 5 el número de personas, multiplicar sus actividades y hacer que hasta 500 parroquias actuasen de punto de ayuda humanitaria. So, Y, you want to go back? No, y estos son los elementos que ellos han analizado y que dicen que les han ayudado como base para poder escalar de esta manera con calidad. Yeah, maybe I'll just go. So the first was that we had experienced staff who knew how to do humanitarian response. El primero es que tenían experiencia y personal con experiencia en ayuda humanitaria. We had management and accounting systems in place that we put in. También habían modernizado los sistemas de contabilidad y de gestión, y eso les ayudó a poder asumir muchos fondos. Yeah. We put in really good safeguarding programs before, so it would also helped to have feedback mechanisms, and when you have such a big crisis with so many people, you have to be really careful to make sure that you're not doing any harm. Claro, en una crisis tan grande hay que estar muy seguro de que no se está dañando a nadie, y entonces los mecanismos de salvaguarda y de feedback que habían puesto en marcha desde el año 2020
les sirvieron, ¿no?, para ir asegurándose de que la intervención era adecuada. We also launched an integration program for all the staff joining Caritas in all the different locations, and we actually based it on a model that you have here in Spain and in the Italian model of formation. Justo en el 2022 empezaron un programa de identidad. Bueno, se inspiraron en el de Caritas Española y en el de Caritas Italiana, para formar a todo el personal sobre aspectos de identidad, doctrina social de la Iglesia, principios humanitarios, que es Caritas, que es la ayuda humanitaria, y bueno, lo que pone ahí, seguridad, salvaguarda. And we also had this parish social ministry development program that we had implemented, and a volunteer development program. So that was another piece that was in place, and that was why we were able to scale to the 500 parishes to help in response. Y bueno, y por último, habían implementado un programa de ministerio pastoral, de la pastoral social, en el que y habían desarrollado el programa de voluntariado, y todo eso les ayudó a absorber la cantidad de personas que venían también de voluntarios. In 2024-2025, as I mentioned, we went deeper with assistance. So we worked on access to medical care, kind of stabilization in communities through resilience centers, working with families who are grieving. There's a lot of families in Ukraine who have lost loved ones. And also working on physical rehabilitation, and we started to work around the return of veterans and their families. Ahora ya en el 2024-2025 se están implementando programas de ayuda y sanación, digamos. Caritas gestiona 10 centros de salud primaria. Tiene con el gobierno en 50 comunidades los centros de resiliencia, esos que habíamos visto, donde la gente puede recargar, comer caliente, calentarse. Se le da a muchísimas familias apoyo por la gente perdida, y se están empezando a restablecer los medios de vida. Hay también una fase un poco más de largo plazo de rehabilitación física y ayuda a recuperar la salud, y uno de los programas o del nuevo colectivo, ¿no?, que tienen que atender son los veteranos de guerra, que vuelven a las familias en un estado físico y psicológico muy dañado, y tienen que atenderles a ellos y a las familias para que se integren de una forma ordenada. Yeah, so here are some just pictures of de our healthcare ancianos, program at home, evacuations that we were working on, you see, evacuaciones. out of eastern Ukraine. And then some of the work that we do in the shelters with elderly people who have lost everything and who are now displaced somewhere in central or western Ukraine. So you can see here we were doing a psychosocial art therapy with the ladies. Eso es lo que ella llama terapia de apoyo psicosocial a través del arte, y entonces, por ejemplo, estos son mayores que han perdido absolutamente todo, viven en otro sitio ahora, y a través, bueno, pues del arte y de las manualidades, pues van un poco atendiendo sus necesidades psicológicas. Yeah, and we're actually working with elderly not just in shelters, but also in areas that are closer to the front line. We have elderly groups that come together, and we do trainings for them on resilience and coping mechanisms and psychological support. It's a really new area that we didn't work on before. We've always worked with children, but this introduction of working with the elderly in groups and really helping them to grow and be able to cope with the stresses of the war has been really a rewarding addition to the program. Bueno, siempre habían trabajado con mayores, pero ahora hay una nueva modalidad dentro del programa de atención a mayores, que es en los mayores que están en la línea de frente, que también se trabaja en grupos, se les hace formación, apoyo psicológico, y se les enseñan mecanismos para hacer frente a distintas situaciones que están viviendo. So mental health is a big issue in Ukraine, and it's a growing issue. La salud mental es un tema
enorme y en crecimiento el problema de salud mental en Ucrania. So both the government and NGOs are putting a big emphasis on helping people to cope, and this is an example of some of the work we do with youth in schools. Ese es un ejemplo de lo que se hace con los jóvenes en los colegios. El gobierno, las entidades de la sociedad civil están poniendo mucho énfasis en esto. And we teach them to, again, it's resilience skills, coping skills, how to make sure that you're renewing your resources, that you're taking care of yourself, to remember how to dialogue with other people even when situations are stressful. So it's basic life skills, but life skills in very stressful situations. Entonces lo que les enseñan son habilidades para ser resilientes, como tener cuidado de sí mismos, el autocuidado, cómo hacer un diálogo constructivo, en general habilidades de la vida, pero en una situación muy estresante. And one of the things I love about the children's programs is we don't work just with the children, we're always working with the children, with their parents, and when we're in schools also with the teachers. Y una de las cosas que han aprendido es que una forma muy efectiva de trabajar es trabajar con los menores, con sus padres y madres y con los profesores del colegio al mismo tiempo. Because we believe that actually community and social cohesion and restoring social ties is a key part of recovery, of really coming back to yourself and coming back after trauma. Al fin y al cabo creen que la comunidad y la cohesión social es una parte clave y los lazos, ¿no?, sociales para recuperarse, ¿no?, y sanarse. So in some ways, you know, when you think about war and you think about how war is an attack on what it means to be human, on what it means to have a relationship with another person that's full of trust and love and giving. And after that's attacked, being able as a humanitarian and a social organization to create space where people can reestablish those kinds of ties, to rebuild their communities, to rebuild the relationships with other people is the first step in healing. Cuando pensamos en la guerra, lo que ella quiere transmitir es que hay que pensar que es un ataque a lo que significa ser humano, tener amor, confiar en la gente. Todos estos valores se destruyen cuando una persona sufre un ataque, y como organización humanitaria para ellos es muy importante que estas personas vuelvan a reconstruir sus relaciones, sean capaces de volver a recuperar esta parte humana que desgraciadamente han perdido, ¿no?, ante el shock del ataque o de la huida. And I think you know it also, the magic that happens when you're helping someone. Obviously that person is somehow being helped, but at the same time there's something in you and in your heart that finds healing. Tetiana dice, supongo que todos vosotros habéis conocido, ¿no?, la magia de cuando ayudas a alguien, que efectivamente le ayudas, pero al mismo tiempo esa persona te está ayudando a ti, ¿no?, está ayudando a tu corazón. Just some of these resilience centers I mentioned of psychological stabilization in communities, some pictures from there. Unas fotos de los centros de resiliencia. So I'll skip this one. Then the Caritas model, I think, is the same everywhere. It's the same here, and it's the same in Ukraine. El modelo de Caritas Ucrania cree que se parece bastante al nuestro. Veremos. A ver. The goal is always restoring human dignity. Se trata de recuperar la dignidad humana. Sí. And so when we receive somebody who needs assistance and who's very vulnerable, the work is always to make that vulnerability smaller, 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 and to make their resilience larger and larger. Así que cuando una persona vulnerable llega a las puertas de Cáritas, su trabajo consiste en hacer que la parte vulnerable sea cada vez menor y aumente la parte más resiliente. Lo veis en el cuadro aquí de los triángulos, ¿no?, y el progreso. And so all the programs that we do, they're all following this path, to help Así people. que todos los programas siguen este camino. We also work on
supporting our own staff, because as I mentioned in the beginning, when they're bombing Kyiv, they're not only bombing the people that we're helping, but they're also, the bombs are falling around us as well. And so there's a need to support staff. And we have different programs of psychological support training, crisis psychological first aid that most of our staff are trained in. And in 2026, because of the winter difficulties, we set up a hotline for our staff in case people run into very difficult situations. Una de las grandes preocupaciones de Tetiana es el cuidado del personal de Cáritas, porque al final, ya lo hemos visto en las imágenes, no solo están afectados las personas a las que atienden, sino que todos están afectados o pueden llegar a ser víctimas en cualquier momento. Así que les han dado mucha formación psicosocial, cómo hacer frente a estos retos, y tienen una línea de atención al personal. I just wanted to show you this video, not because this is what Caritas does, but the creativity that the parents have done in Kyiv in the cold, as everybody is freezing. You see they were helping their children to create igloos made out of colored water and colored ice. Bueno, un ejemplo de creatividad. Ante el frío, pues han trabajado con los niños a hacer iglús de colores. ¿Sí? So, anyway, it's just a note back to Caritas. This is what our network looks like, so you can see that we're based throughout the whole country. Esto es un mapa de dónde está Cáritas, que como veis está por todo el país. We have over 50 Caritas organizations who can handle work with projects and funding. Existen más de 50 organizaciones locales que son las que llevan a cabo ejecutan los proyectos. Yeah, we have 400 active parish hubs, but we can scale up to 1,000 if we need it to also assist. Ahora mismo hay 400 parroquias que actúan como centros de Cáritas y que podrían escalar este número de 400 a 1,000 en caso de que tuvieran la necesidad de volver a activarse. And 12,000 registered volunteers. They're not active all the time, but they're all registered with us. Y 12,000 voluntarios registrados, no todos activos al mismo tiempo, pero registrados. Yeah. So these are our programs. We kind of created expertise in 12 different areas, and we usually mix them to try and create that space or that pathway for people to find their way from humanitarian and crisis to stabilization and to early recovery. Estos son como las 12 áreas donde ellos están más especializados y normalmente trabajan de forma mixta, ¿no? Porque una persona tiene varias necesidades a la vez en su itinerario de pasar de ayuda humanitaria a estabilizar a la persona y a una fase después de recuperación. And that's it. So this is my last slide, and then maybe we can have some questions. Esta es la última diapositiva. But I just, many of you who are volunteers for Caritas, you know that in Caritas we have a spirituality of encounter. And I can share with you the power of that spirituality, the power of that encounter that we've seen since 2014, but in a special way since 2022. I often, in the first year when I would travel to our local Caritas and I would meet with staff, and the staff would tell me, oh, we were, you have many people coming in to register to receive aid. And everybody comes in and they have a story to tell. And they said, and sometimes it's just a story of somebody who had to leave and relocate. But sometimes the story is very dramatic. It's very, and it's the first time that they're sharing it. Como voluntarios, vosotros sabéis que conocéis, ¿no?, el misterio y la espiritualidad que hay en el encuentro y el poder que esto tiene, ¿no? Ella lo ha experimentado desde 2014, pero sobre todo desde 2022, cuando viaja, conoce a mucha gente que cuenta historias muy dramáticas y que se las cuenta a Cáritas por primera vez. And sometimes when the story was so difficult and it was the first time that the person was sharing it while they were registering.
Y a veces cuando la historia es difícil y es la primera vez que se comparte, en el momento del registro, And the staff would tell me, and the person would start to cry, and then I would start to cry, and then the whole room would cry, and it would be like an embrace. pues los propios trabajadores de Cáritas cuentan que la gente se pone a llorar, ellos también lloran, todo el mundo llora y digamos que todo el mundo acoge y empatiza con la persona que acaba de llegar. And I always thought that is the first moment when healing is starting. Y ese es el primer momento en el que la persona empieza a sanar. After a trauma, after an attack, when you run into a room full of love and empathy, it starts to heal your heart. Después del trauma, del ataque y de todo lo que han vivido, entrar en una habitación llena de amor y de empatía para estas personas es un momento de cambio. Yeah. And it's the start of healing. Yeah. Y empieza la sanación. And I wanted you to also feel that you have been there with us in Ukraine, and that every time that we have offered somebody assistance, every hug that we've given, that in a way we've been your hearts and your hands on the ground in Ukraine. And I wanted to thank you for the power of that solidarity. And every time that you hear someone say something about resilience in Ukraine, I really want to make sure that you feel how much you're a part of that resilience and how much that solidarity means to us. Bueno, ella quiere expresar que quiere haceros ver que vosotros habéis estado con ellos en cada uno de estos momentos. Cada vez que se ayuda a una persona, vuestras manos, vuestro corazón están con ellos, y eso os lo quiere agradecer y transmitir, que habéis sido una parte de la respuesta y de la solidaridad que Cáritas Ucrania ha podido brindar. And in this kind of what sometimes seems now to be such a crazy world, with things that are happening all around the world. Y bueno, para ella en este mundo tan loco, ¿no? En todo lo que está pasando. Together we're holding a front of what it means to be human. Juntos estamos manteniendo una causa común de lo que significa ser humano. Thank you. Y ella se agarra a eso. ¿Tú no hablas? No, entro yo directamente y... ¿Vale? Ya, muchas gracias, Tatiana. Bueno, pues, en fin, yo creo que ha expuesto suficientemente la realidad de Ucrania y lo que está haciendo Cáritas, y además lo ha hecho desde el corazón, que yo creo que es lo que tenemos que valorar. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu testimonio y por traernos de primera mano la dura realidad que estáis viviendo en Ucrania. Y también ojalá se reconstruya pronto la esperanza en Ucrania, nuestra esperanza en acción que tantas veces dice, ojalá se reconstruya. No hace falta que se lo traduzca porque me ha entendido perfectamente. Bueno, mirad, cuando surge esta crisis, Cáritas Española activó una emergencia para coordinarnos y poder empezar a responder a las necesidades que podrían ir apareciendo. En Sevilla, os voy a contar básicamente lo que hicimos en Sevilla para algunos, para refrescar la memoria de algunos y algunas, y en otros casos para que me corrijáis. Pues cuando Cáritas Española activa la emergencia en aquel 2022, intentamos coordinarnos y poder empezar a responder a las necesidades que podrían ir apareciendo. En Sevilla nos sumamos inmediatamente, convocamos una mesa de crisis con otras instituciones de Iglesia para estar también coordinadas a nivel local y acordar la misma línea de acción. Para proteger derechos y evitar duplicidades, pues derivamos, también porque desde el Gobierno así se había establecido, la primera acogida a CEA, a la Comisión Española de Atención a Refugiados, responsable en nuestra provincia de tramitar permisos, ayudas y servicios básicos. Y con la Delegación de Migraciones levantamos un censo diocesano de viviendas y recursos por si era necesario activarlo.
Acordáis los que estábamos en Delegación de Migraciones por aquel entonces, que estuvimos buscando direcciones y demás y recogiendo un poquito los datos de las personas que se ofrecían. Ahora bien, aunque preparamos plazas y equipos, finalmente no fue necesaria una acogida directa por parte de Cáritas aquí. Muchas personas se quedaron en frontera y las que llegaron tan al sur pudieron ser atendidas en materia de acogida por las vías oficiales establecidas, insisto, por CEAR o bien venían acompañadas por otras organizaciones. De forma paralela, activamos la emergencia Cáritas con Ucrania y la sociedad sevillana dio un paso al frente. Aquí sí que hay que decir que la Iglesia de Sevilla se coordinó directamente con Cáritas a efectos de esta acción solidaria desde el punto de vista económico. De esta manera, con esta coordinación, logramos reunir en todos estos años, desde el 2022 hasta ahora, hasta reciente, 840.000 euros, que le han ido permitiendo a Cáritas Española proporcionar recursos básicos, medicamentos, kits de higiene, agua potable, material de refugio y combustible en un primer momento, además de apoyo psicológico, protección infantil, proyectos de ayuda a la vivienda y más tarde, entre otras ayudas. Todo eso que nos ha planteado Tatiana, que lleva incluso a la creación de esos centros de resiliencia que tanto éxito están teniendo en la realidad ucraniana, pues parte de, entre otros, la ayuda económica que desde aquí se realizó. 840.000 euros que muestran el enorme sentido de la responsabilidad en el ejercicio de la caridad de los sevillanos y las sevillanas y de los andaluces y andaluzas, porque toda Andalucía se reunieron más de 2,5 millones de euros. 2,5 millones de euros fue lo que reunió Cáritas Andalucía, que consiguió destinar, unido a lo de Cáritas Española, pues se juntaron esos 18 millones de euros, que fue lo que se envió desde Cáritas Española a Cáritas Ucrania. ¿Vale? Esta avalancha de solidaridad nos impulsó, luego lo aprendimos con otras situaciones de emergencia que sucedieron posteriormente, acordaros todos de la situación de La Dana, que nos impulsó también a explicar por qué pedíamos donaciones económicas y no en especie. ¿Vale? Fue difícil explicar esto, pero el tiempo nos dio la razón de por qué hacíamos eso. El objetivo de por qué donación económica no en especie era porque se llegaba antes, reducía la logística, no queremos ni acordar del momento camiones que se quedaban en frontera y demás, se adapta a las necesidades cambiantes, acordaros de las realidades de que ahora tenemos demasiada esto y no tenemos lo que realmente necesitamos. Con la donación económica nos permitía adaptar a las necesidades cambiantes y también, y sobre todo, y eso Tatiana nos lo ha reconocido, se activa la economía local, de tal manera que también pudiéramos activar las necesidades de Ucrania y no hacer que una invasión de productos extranjeros y no facilitaba que se favoreciese la economía local. Desde febrero del 2022, esta campaña, insisto, sigue activa y continúa siendo una oportunidad para estar cerca de alguna manera con las personas que están viviendo el dolor y el horror de la guerra. Tatiana lo ha explicado de corazón, con cierta... Se ha cortado mucho, Esta mañana expresaba con mucho más sentido, más corazón, más sentido de fe. Además, expresaba exactamente lo que significaba el acompañamiento de estas personas y el darse, ¿no? Ella insiste mucho en lo de darse como lugar teológico. En este sentido, cada aportación, cada ayuda, desde el punto de vista pragmático, ¿no?, del que hemos realizado, ha permitido acompañar a casi 4 millones de personas sobre el terreno, que es lo que ella nos ha explicado. Y en Sevilla, aunque en materia de acogida no fue necesario finalmente intervenir, sí acompañamos y continuamos haciéndolo. A muchas familias refugiadas de nuestra red de Cáritas parroquiales, con información, orientación y apoyo diario, porque si bien al principio aquella acogida que se realizó a través de CEA, el tiempo pasa y las necesidades de aquellas familias se fueron incrementando. Y en ese sentido, Cáritas Sevilla, intervino en ese acompañamiento a las familias y a los hogares desde todas las ópticas, desde el acompañamiento a las ayudas a necesidades básicas, pero también a la formación para el empleo, también para la formación, el refuerzo escolar. Bueno, en diversas circunstancias también estuvimos ahí. Insisto, esta emergencia desgraciadamente no ha terminado. Ha cambiado de forma junto a la ayuda en terreno y aquí seguimos afrontando retos largos.
vivienda digna, empleo, apoyo emocional y protección, especialmente de menores y personas vulnerables. También aquí la Iglesia nos ofrece un norte muy concreto respecto a las personas migrantes y refugiadas. Esto que os digo lo conocéis muchos de los que estáis aquí. Acoger, proteger, promover e integrar. Los 4 verbos que tantas veces el Papa Francisco nos referenciaba. 4 verbos que resumen un compromiso serio y sostenido para nuestra diócesis y que es posible gracias a la solidaridad afectiva y efectiva y el compromiso cristiano de quien cree en nuestra labor, de quien cree en un mundo más justo y humano basado en los valores del Evangelio. Insisto, es ser bien nacido, ser agradecido. Hoy es necesario dar las gracias a los sevillanos y a las sevillanas particulares, empresas, delegaciones diocesanas, hermandades que también colaboraron y se coordinaron en relación a esta actividad de solidaridad, porque su respuesta se ha convertido en una mano tendida y en acompañamiento sostenido. Ese es el mensaje que hoy queremos subrayar aquí junto a Tatiana y junto a Carmen y junto a Lori, que está allí sentada al final y no habla. Seguimos a vuestro lado y al lado de quienes más lo necesitan, aquí y allí. Muchas gracias. Bueno, ahora es vuestro momento. Ahora es el momento de preguntas. Vamos a intentar que sean preguntas, nos conocemos todos. Aquello de, más que una pregunta, se me ocurre una reflexión. Vamos a intentar centrarnos en preguntas, ¿vale? Dudas y reflexiones que tengamos. ¿Vamos mal de tiempo? ¿No? Tenemos hasta las 7:30. Solo. Sí, perdón. Yo he visto ahí una palabra. ¿Hay más palabras? Ahí va. Ya tengo otra. 3. Venga. Sí, yo quería preguntar sobre todo cómo organizar. Una cosa es que lleguen los recursos y otra cosa es organizar tantísimo voluntario sin formación ante una situación tan complicada. La duda que a mí sobre todo me surge, porque no es una situación normal. Aquí llevamos en las Cáritas formándonos muchos años y no acabamos de enterarnos de cómo ayudar. Entonces, ante esa situación, ya no es solo el dinero que llega, sino cómo gestionar todo ese dinero y todo ese voluntariado. Ven anotando. Hacemos las 3 preguntas, ¿vale? Sí, 3, ok. Sí, porque son 3 preguntas. Ok. Lo anotamos, ¿vale? Will you remember? Okay. Un poquito del tema, pero teniendo una testiga de primera mano, quería preguntar por los niños que se llevaron a Rusia, si los están devolviendo y qué está pasando con eso, si hay alguna organización internacional que lo están reclamando, ¿en qué punto está eso? Los niños que se llevaron. Sí. Vale. Antonio. Bueno, yo independientemente de darle las gracias a Tatiana por el esfuerzo y a mis compañeros por estar aquí, independientemente, lo he escrito porque no quiero que me olvide nada, mi cabeza ya no funciona como hace años. Independientemente de la miseria de la guerra, que son muy miserables los que la originan, las preguntas mías son, después de 4 años de conflicto, ¿cuál es la necesidad más urgente de Ucrania ahora mismo? ¿Cómo logra Cáritas mantener la dignidad de las personas que lo han perdido todo o casi todo? Y a ti, Tatiana, siendo hija de refugiados y ahora liderando la ayuda de una organización tan potente como Cáritas, ¿qué mensaje le darías tú a esas personas que lo han perdido todo y que están desesperadas porque ahora mismo no tienen esperanza? Nada más, y gracias. Gracias por vuestra brevedad. One at a time. Dice que una persona muy distintas también. La primera persona ha preguntado. Díselo en español porque ella el inglés. She wants to know how did you organize yourself to manage such a huge amount of volunteers that didn't have experience and didn't have trainings to do that. Yeah, so in the beginning, when it first started,
our Caritas were overflowing with volunteers. Al principio. ¿Esto está así? Because people needed to do something. They needed to. It was such a big crisis. It was such a shock, and you found yourself by helping. Sí, al principio las Caritas estaban desbordadas con la cantidad de gente que quería hacer cosas porque necesitaba hacer algo en esa situación de shock. So some things that needed to be done, to put food packages together, you don't need super training. Para algunas tareas se podían hacer cosas que no necesitaban una formación muy profunda, de preparación de comidas, de paquetes. And it felt like there was such an intensity of need to help other people, and it was almost like all of civil society needed to help someone. I don't know. Y había como una necesidad muy intensa, ¿no?, de la sociedad civil de tener que hacer algo por los demás. It was like catechesis by doing. Sí, ¿cómo? Catechesis by doing. Catequesis. Catechesis. Que curaban la crisis haciendo cosas. So you learned not by having someone tell you, but you learned by doing it. Y mucha gente aprendió a base de hacer. But it was, some of it was informal. You know, we had, I remember one of my favorite stories, in the beginning, we didn't have enough gas and trucks to get supplies to eastern Ukraine. And then we discovered that the passenger trains were evacuating people and going back empty. Una de sus historias preferidas es que al principio no sabían cómo hacer llegar los camiones, no tenían gas, no tenían gasolina ni camiones para hacer llegar la ayuda humanitaria al este. Y entonces se dieron cuenta de que los trenes de evacuación salían llenos de personas pero volvían vacíos. But you can't use forklifts inside passenger trains. You have to hand carry all the packages onto the train. Pero claro, para hacer llegar la ayuda podían hacerlo así, pero tenían que subir los paquetes al tren. So you need 20, 30, 50 people to load the train, and then you need the same amount on the other side to take it off. Entonces organizaban grupos de personas de 50 que cargaban el tren en un lugar y otros 50 que lo descargaban cuando. And I remember there was a train coming to Poltava, and they put a social message out. We need volunteers at the train station. Había incluso se ponía por WhatsApp o por Telegram, que usan mucho, mensajes de necesitamos voluntarios en esta estación de tren. 500 people came. Y acudieron 500. 500 personas. And so they were just standing next to each other and passing the packages. Hicieron cadena humana para cargar. Yeah, so and maybe also to explain, so we had like more informal volunteering, like carrying packages and packing boxes, yeah. But then we do have a formation program for volunteers, and we have been, all those 12,000 have gone through some kind of formation, at least safeguarding, probably a little bit of instruction about Caritas identity and other things. Yeah. Pero bueno, además de estos trabajos un poco más informales y de tareas concretas, sí que tienen un programa de formación al voluntariado. Los 12.000 voluntarios han recibido seguro una formación mínima en salvaguarda y en la identidad de Caritas. So it's like two different kinds of volunteers, the formed ones and then the ones who just do practical things. Pues eso, que hay también divididos, ¿no?, entre los más formales y los que hacían cosas prácticas. Okay. Vale. What is happening to these Children in Russia? Yeah. Well, we don't always know what's happening, but there's different organizations working on helping identify the children. Sometimes the children reach out. If they're older, they reach out directly to an organization that helps them
to be returned to Ukraine. So the the Office of the Ombudsman works. There's other Ukrainian NGOs who are working to help return the children, but the numbers are too low. Even the Holy See also helps. Sorry. No siempre se sabe lo que está pasando con estos menores. Hay distintas organizaciones que están ayudando a identificarles en la parte de Rusia, incluso algunos menores que ya han ido creciendo como, bueno, han sido ellos los que se han acercado a las organizaciones, pero todavía el número de personas que se han recuperado es muy bajo. También la Santa Sede está ayudando en este campo. Yeah, and Caritas, we don't work on, we sometimes receive the children who've been returned and help to work with them and their families. Como Caritas, algunas veces están atendiendo a menores que han vuelto y están atendiéndole a él y a sus familias. And then the last question was, in this context, and thank you for the presentation, after 4 years, what is the need, the most urgent need in Ukraine? How do you maintain the dignity of people? And you, being the daughter of 2 refugees and the leader, no, of this Caritas Ukraine, how, what can you tell to people that have lost everything? How can they maintain hope? The first question is? After 4 years, what is The biggest need? I think... ¿El qué? Yeah, it's hard to identify one biggest need. So there's a need to continue doing humanitarian emergency response to save lives. Yeah. Sigue siendo una gran necesidad, sigue siendo el reparto de ayuda humanitaria. I think one of the biggest needs outside of that is mental health. Y otra gran necesidad fuera de lo que es la ayuda humanitaria es el apoyo en la salud mental. So mental health, working with both individuals but also in communities, so you help people to make the social ties again. Tanto individual, o sea, la ayuda tanto individual como en grupos y ayudando a las personas a restablecer los lazos en la comunidad. Because we stabilize when we're together. Yeah. Sí, porque uno se estabiliza mejor si está junto a otros. Sí. The third one would be access to energy, having energy sources. La tercera gran necesidad es el acceso a la energía y a las fuentes de energía. The fourth one I would say is access to housing. El acceso a la vivienda, eso es la cuarta gran necesidad. 2.5 million homes are destroyed, and 4 million people don't have a home. Como hemos visto antes, 2,5 millones de viviendas están destrozadas y la gente no tiene casa. We have to find a long-term solution. Sí. Yeah? And then I would say helping people to emerge out of humanitarian aid, so help them to start their business or get a job. Mm-hmm. Y luego la quinta necesidad es ayudar a las personas a salir de la ayuda humanitaria y empezar a recuperar sus medios de vida, estableciendo negocios, encontrando un trabajo. Mm-hmm. And the fifth one would be to find long-term solutions for more vulnerable people. So somebody who's elderly, is alone, maybe has a disability, we have to find a way to give them a dignified life. Y bueno, y la última gran necesidad que querría mencionar es encontrar soluciones de largo plazo para las personas más vulnerables, personas como los mayores, personas con diversidad funcional que necesitan ayuda a largo plazo para poder tener una vida digna. Yeah, and to the mental health issue, I would add especially children.
really helping them to be resilient and find En a el way. campo de la salud mental quiere hacer hincapié en la salud mental de los niños, de los menores. Yeah, so not one thing, but maybe 5 topics. No, o sea que no hay una gran necesidad, sino 5 o 6. What was the second question? The second question was, how do you maintain dignity in people? Yeah, we maintain dignity by approaching each person individually. Se mantiene la dignidad en tanto en cuanto se acercan a cada una de las personas de forma individualizada. It's the Caritas way, yeah. La forma en la que trabaja Caritas. Yeah, and I think also not, you have to find the right time so you don't make people dependent on humanitarian aid. You want to give it as long as they need it and then help them to come out and stand either on their feet or in a dignified solution. Y luego también siendo cuidadosos, ¿no? Encontrando el momento justo en el que las personas sean capaces o sea, para no crear una dependencia en la gente, en la ayuda humanitaria y que puedan, y al revés, acompañarles a restablecer una vida. Yeah, and my parents, you could say they inspire me every day. They're not, they passed away already. They're not living, but their story and what they lived and how they came out on the other side is, for me, an inspiration every day, and I think about them very often. Yeah. Y dice que se acuerda de sus padres bastante a menudo. Para ellas son una inspiración lo que les pasó, cómo vivieron, cómo rehicieron su vida en Estados Unidos, y se acuerda de ellos a menudo. Yeah. Pues bueno, ya lo siento, yo sé que quedan algunas preguntas por hacer, pero ya va siendo tarde, ya también ella está bastante cansada, esta gente tiene otro horario mental, ¿vale? Ya tiene que estar la pobre, le tenemos dado una paliza y mañana sale bien temprano, mañana miércoles de ceniza sale bastante temprano de viaje. Bueno, daros las gracias, darte las gracias Tatiana, darte las gracias Carmen por el esfuerzo de traducción, que hoy vas a tener pesadillas, gracias a Lord que está allí detrás, senta que también ha venido, y mira, no quería terminar sin darle las gracias también a la Iglesia greco-católica, que con Basil a la cabeza, que está aquí sentado con nosotros, ella también es de la Iglesia greco-católica. En el caso de Basil, porque la representa aquí y porque sabemos que desde el dolor y de la distancia ha hecho mucho y sigue haciendo, acompañando, siendo referente para muchos ucranianos y ucranianas que están residiendo en la diócesis de Sevilla, que siempre cuentan con Basil, que está muy atento a esta realidad. Entonces yo creo que también se merecía un reconocimiento, ¿vale? Que parece que muchas veces nos olvida, y nos vamos a dar todos un aplauso por lo bien que lo hemos hecho. Thank you. Nada, pues muchísimas gracias. Ahí tenéis el documento, ¿vale? Ya esta noche podéis ver todas las películas norteamericanas sin subtítulos.